¿Vamos? Bienvenidos a Un Club a la Vez, el podcast donde recorremos la historia, la identidad y el presente de las instituciones que marcan la vida social y deportiva de Mar del Plata. Hoy nos metemos en la historia de una institución que tiene como emblema a los colores azul y blanco. En este episodio vamos a hablar del Club Atlético Alvarado, popularmente conocido como El Torito, un apodo tan fuerte que hoy abunda en las banderas y canciones de La Brava, su hinchada, y también en los murales en varias partes de la ciudad. Desde sus orígenes en 1928 hasta convertirse en uno de los clubes más populares de Mar del Plata. Para contar esta historia vamos a escuchar dos voces fundamentales. Juan Celaya, expresidente del club que conoce desde adentro la institución y el rol social que cumple. Y José Luis López, periodista e investigador marplatense, que nos va a aportar el rigor histórico y los grandes mitos del Torito. Quédate escuchando Un Club a la Vez. Es imposible entender la dimensión de Alvarado sin viajar en el tiempo hacia sus orígenes en la década del 20. La historia oficial marca su nacimiento el 21 de junio de 1928, gracias al deseo de un grupo de jóvenes trabajadores que después de jugar a la pelota se juntaban a descansar en un bar y almacén llamado Puente Alvarado. Este emblemático local está ubicado estratégicamente en la intersección de las calles de San Juan y Alvarado. Y la elección del nombre del club tiene una anécdota especial, porque originalmente los fundadores solo querían homenajear a la calle donde pateaban y al boliche que les servía del techo. El problema llegó cuando la burocracia de la época intervino. Cuando quisieron registrar la institución, las autoridades les exigieron investigar de dónde venía el nombre, ya que no se podía fundar una entidad civil con una denominación al azar. Al buscar en los libros descubrieron que la calle homenajea a Rudencio Alvarado, un general salteño y patriota clave en la Guerra de la Independencia Argentina. Con el descubrimiento de este militar, decidieron bautizar al club formalmente como Club Atlético General Alvarado. Su primera comisión directiva quedó integrada por Francisco Rojo como presidente, Pedro Blache como secretario y nada menos que el dueño del bar, Damián Álvarez, como tesorero. Para entender lo que representa este club desde aquel primer día hasta hoy, escuchemos la definición perfecta del expresidente del club, Juan Celaya. Alvarado es un club de barrio, un club con sus limitaciones económicas, pero creo que hoy representa el sentimiento de una barriada muy grande que se extendió a todo Mar del Plata. Creo que a nivel fútbol Alvarado lleva 60 años peleando todos los torneos y tratando de estar siempre lo más arriba posible. En el fútbol la gente ve su cable a tierra, eso es Alvarado. Ese cable a tierra del que habla Celaya se forjó literalmente en el barro. El bar de Damián Álvarez no era solo el lugar de fundación, funcionaba de manera informal como la primera sede social. Y es que antes de entrar a la liga oficial, Alvarado forjó su carácter en la durísima liga de barrios, jugando en terrenos baldíos con arcos de madera. Ahí, Alvarado se convirtió en una verdadera aplanadora, coronándose campeones en 4 años consecutivos: 1950, 1951, 1952 y 1953. En 1952, de hecho, consiguieron el hito de ganar la primera y la segunda división al mismo tiempo, impulsados por una defensa memorable, conformada por los hermanos Norberto y Roberto Cardoso. Esa superioridad absoluta en los barrios hizo que la dirigencia pidiera la afiliación oficial a la Liga Marplatense de Fútbol, ingresando a la segunda división en 1954. Pero le falta algo fundamental: conformar una sede oficial. Fieles a su estilo obrero, la primera sede real se compró en Chaco y Avellaneda gracias a rifas semanales que organizaban los hinchas. Finalmente, el 6 de mayo de 1956, cumplieron el sueño de inaugurar la mítica Vieja Cancha, delimitada por las calles Jara, Don Bosco, Primera Junta y Rodríguez Peña. Este sueño, hecho realidad, fue posible gracias a Ángel Pietri, propietario de esas tierras, que según se comentan hay dos versiones. La primera es que él regaló los terrenos y la segunda es que los vendió a un precio muy bajo. En fin, Pietri fue de mucha ayuda. Ese día hubo asado, fiesta vecinal y un amistoso inaugural que terminó 3-3 frente a San Isidro. Aunque la estadía en ese estadio duró apenas unos 10 años porque recurrentes crisis económicas obligaron a vender parte de los terrenos, la cancha fue el escenario que albergó el primer gran hito de Alvarado, el campeonato de ascenso de 1964 a la máxima categoría de la Liga Marplatense. En esta época de constante crecimiento, un club barrial dependía enteramente de sus inferiores,
y acá hace su aparición una figura legendaria, Vicente Faenza. Este hombre recorría los potreros buscando juveniles talentosos, llegando incluso a viajar con los infantiles a Montevideo para enfrentar al Nacional del uruguayo Antonio Alzamendi. De la mano de Faenza surgieron ídolos inmensos como Julián Sivecci o el temible delantero Alejandro Lofredo. Y el caso de Lofredo es digno de una película. Faenza lo descubrió y lo llevaron a probarse a San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires. Pero según dicen, un extraño cuadro clínico que le inflamaba el dedo gordo del pie le impidió quedarse. Su revancha en Mar del Plata fue feroz. Jugando un torneo octogonal para el club Kimberley, Lofredo marcó la irreal suma de 10 goles en un solo partido. Pero Faenza no solo descubrió a Lofredo, su joya más preciada terminaría levantando la Copa del Mundo. El periodista José Luis López nos cuenta cómo fue el inicio de Jorge Mario Holguín en Alvarado hasta coronarse campeón del mundo. Jorge Mario Holguín a los 14 años debuta en la selección de Mar del Plata, muy joven, y también en la primera de Alvarado. Se lo llevan a San Lorenzo de Buenos Aires junto con Alejandro Lofredo. Holguín fue a las divisiones menores, ingresa a la primera de San Lorenzo ya como capitán. Cuando lo convoca Menotti a la selección argentina, lo pone a Jorge Holguín de número 4, tal cual jugaba en algunos momentos en Mar del Plata. Un campeón del mundo forjado en las inferiores de Mataderos. Y precisamente en esa gloriosa década del 70, Alvarado viviría sus horas más felices. El 25 de septiembre de 1977, el equipo dirigido por Edeberto Artero le ganó 4-1 a General Mitre y se consagró campeón de la primera división marplatense por primera vez en su historia. Quienes vivieron aquella época recuerdan que los festejos desbordaron cualquier previsión, armando una inmensa caravana de 14 carrozas repletas de hinchas celebrando por toda la ciudad. Ese campeonato local traía bajo el brazo un premio que cambiaría su historia: el pasaje directo para disputar el Campeonato Nacional de 1978, la única participación de Alvarado en la máxima categoría de AFA. En ese torneo nacional del 78, Alvarado tuvo que codearse con los gigantes del país, integrando el grupo D. Y aunque la campaña general cerró con 3 triunfos, 4 empates y 7 derrotas, quedaron marcas imborrables. El debut fue una caída frente a Colón, pero rápidamente consiguieron un empate en 0 contra San Lorenzo en Mar del Plata, y luego lograron su primera victoria superando a Atlanta por 2-1 en el Estadio San Martín. Sin embargo, la fecha que quedó tatuada fue el 6 de diciembre de 1978. Ese día Alvarado viajó a Buenos Aires y humilló al gran San Lorenzo de Almagro, goleándolo por 5-0 en el mítico viejo gasómetro, logrando la victoria deportiva más grande de su historia. Tras aquella campaña histórica de 1978, Alvarado atravesó años de resistencia. Pero la década del 90 volvió a encender la ilusión. En 1993, un grupo inversor encabezado por César Luis Menotti desembarcó en el club con un ambicioso proyecto de gestión. Aunque el director técnico era Cayetano Rodríguez, el Flaco fue la cara visible de una iniciativa que reunió futbolistas de renombre y generó una enorme expectativa en Mar del Plata. Sin embargo, esa campaña brillante lo llevó a disputar la final por el ascenso directo al Nacional B frente a Arsenal de Sarandí. Tras empatar 2-2 como visitante, la vuelta se jugó en un estadio San Martín colapsado con más de 22.000 almas, generando una recaudación récord de casi $159.000. El equipo cayó 2-1 en su casa y el sueño se fumó. Esa década del 90 también fue escenario donde se consolidó definitivamente la rivalidad con Aldo Civi. Los enfrentamientos escalaron a tal punto que el partido estuvo casi 3 décadas sin jugarse, ganándose el apodo de El Clásico Prohibido. El clásico se denomina así porque el 10 de agosto de 1997, en la cancha de River de Mar del Plata, corridas y robadas de trapo, el árbitro tuvo que terminar un partido sin saber que sería el último. Además, en el folclore de esta disputa, el 16 de octubre de 1994 representa una herida abierta para Alvarado, una durísima derrota oficial por 13-0 frente al equipo del Puerto. Pero, ¿cómo pierde un club 13-0? Bueno, el periodista José Luis López revela los asombrosos entretelones dirigenciales de ese partido. En teoría, había un arreglo verbal entre presidentes. El presidente de Aldo Civi era Oscar Salerno y el de Alvarado el Turco Elías. Como no se respetó esa regla, Alvarado tiene la posibilidad de, perdiendo por goleada frente a Aldo Civi, por eso presentó la tercera
que la dirigió Carito Doña, un hincha dirige al equipo, no lo dirigió Mario Gambini. Pero bueno, hay muchos entretelones en ese 13-0. Esas son las historias duras que nos deja el fútbol. Pasado el trago amargo de los fines de los 90, la llegada de los años 2000 encontró a Alvarado oscilando entre el Argentino B y el Argentino A, padeciendo severos problemas económicos e incluso intervenciones judiciales. Durante estos años, la supervivencia cayó sobre los hombros de los hinchas. La mística de barrio se puso a prueba con actos de solidaridad inmensos. Por ejemplo, en 2015, en la presidencia de Pablo Mirón, Alvarado concluyó último en la zona del Federal A y unos 300 hinchas recaudaron 40.000 pesos para pagarle el sueldo a los jugadores. La reconstrucción institucional moderna del club está estrechamente vinculada a la figura de Facundo Moyano, quien asumió la presidencia en 2 etapas, en 2012 y en 2021. Más allá de los fuertes debates sobre su entorno político, su gestión generó un innegable salto de crecimiento e infraestructura para la institución. El equipo logró ascensos heroicos como el regreso del Argentino A en 2008 ante La Plata Fútbol Club o la épica batalla de Roca en 2012 ganando por penales contra Deportivo Roca. Pero el hito material definitivo llegó el 7 de mayo de 2016, cuando después de 45 años y 8 meses alquilando distintos estadios por la ciudad, el Torito por fin volvía a jugar de local en su propia casa. La inauguración de la cancha principal de la Villa Deportiva en la Ruta 88 fue una auténtica fiesta. El destino es caprichoso, porque el rival de aquella tarde fue Círculo Deportivo, el mismo equipo contra el que Alvarado había jugado su último partido en la extinta vieja cancha en septiembre de 1970. Todo se coronó con un triunfo de 2-0 gracias a un inolvidable doblete de Nicolás Moyo. 2 años después, en 2018, la institución se daría el lujo de jugar la Copa Argentina frente a Boca Juniors en un partido que sirvió como emotiva despedida para el ídolo Ezequiel, tan conocido Trapito Ceballos. Todo este enorme impulso desembocó en la cúspide absoluta. El 23 de junio de 2019, bajo la presidencia de Wenceslao Méndez, Alvarado consiguió el ansiado ascenso a la Primera B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Fue una final escandalosa donde el rival, San Jorge de Tucumán, decidió realizar una sentada en el campo de juego, en señal de protesta por el arbitraje, y terminaron abandonando la cancha. El árbitro finalizó el encuentro y el estadio José María Minella estalló de alegría, validando el ascenso gracias a un gol convertido por Emiliano López en el primer tiempo. El club se estabilizó en la segunda división, compitiendo allí durante 6 temporadas. Durante esa etapa en la Primera Nacional, el club logró algo muy esperado. En 2024 volvió a jugarse después de 28 años de manera oficial el clásico contra Aldo Civi en el José María Minella. Tras un empate sin goles en el primer partido, Alvarado consiguió una victoria por 1-0 en el partido de la segunda rueda por el Internacional, con un golazo de Diego Becker. Sin embargo, el 4 de octubre del 2025, el club sufrió un durísimo golpe al caer goleado 5-0 frente a Arsenal de Sarandí, lo que decretó su descenso. Hoy, situados en esta temporada 2026, Alvarado milita nuevamente en el torneo Federal A. La institución enfrenta los desafíos contemporáneos, un escenario donde la antigua y desinteresada solidaridad vecinal choca frontalmente con las lógicas de las sociedades anónimas. Pero si repasamos esta historia, nos damos cuenta de que Alvarado nunca tuvo las cosas fáciles. Sobrevivió a intervenciones y pagó sueldos con plata de latas de galletitas. Desde las curaciones con yodo en el bar de Damián Álvarez, pasando por el esfuerzo de la Liga de los Barrios, las majestuosas carrozas del 77, el baile al San Lorenzo en el gasómetro, hasta la moderna Villa Deportiva en la Ruta 88. Alvarado es la demostración viva de la perseverancia marplatense. El Torito seguirá atacando, sin importar la categoría, porque el corazón de su hinchada nunca lo va a dejar caer. Hoy, Alvarado es un gigantesco motor social. Basta con recorrer sus instalaciones para entender que la institución alberga más de 10 actividades deportivas y sociales. Ya no es solo el viejo club de los mataderos. Los registros actuales marcan un desarrollo enorme de su polideportivo, que incluye instalaciones como la pileta propia. Sí, tal cual. Su presente institucional presenta una oferta deportiva muy variada, que incluye básquet, vóley, tenis, gimnasia artística. Además, se ha convertido en una fuente de polo de deportes en contacto, ofreciendo boxeo, jiu-jitsu, kickboxing, taekwondo, un equipo de karate de primer nivel, donde los datos destacan la figura de Ailén Jardín, reconocida como la mejor exponente marplatense en esta disciplina.
Sin olvidar, por supuesto, la enorme escuelita de fútbol que sigue nutriendo aquel histórico semillero. Y hay un dato documental fascinante que marca esta profunda integración con la comunidad, extendiéndose al ámbito educativo. Los archivos históricos de 1972 confirman que Alvarado fue un absoluto pionero al fundar un jardín de infantes, convirtiéndose en el primero en funcionar dentro de las instalaciones de un club de fútbol. Hoy, ese jardín sigue siendo un pilar fundamental de la sede, funcionando plenamente bajo la dirección de la docente Fabiana Blanco. Este recorrido, lleno de altibajos, refleja la lucha constante del club. Y lucha no me refiero a la necesidad de confrontar una situación por sus malos momentos, sino a la capacidad de siempre estar. Pero claro está que Alvarado es un club sufridor, pero ahí está la clave. En esa brega de los hinchas por participar, acompañar y defender su espacio de pertenencia. Tal vez la historia no se aleja mucho de la realidad. Fue la gente la que fundó el club, la que lo hizo crecer y la que lo sostuvo en los momentos más difíciles. Porque más allá de los ascensos, las derrotas y los años de gloria o de crisis, Alvarado sigue existiendo por quienes nunca dejaron de estar. Y esa, quizás, sea la victoria más importante de sus 98 años de historia. En esa línea, sus logros y las derrotas no pueden medirse únicamente por lo deportivo. A lo largo de estos años, Alvarado demostró un crecimiento institucional enorme, y ahí vuelve a aparecer su gente, desde la educación y su propio jardín de infantes hasta la contención de miles de chicos y chicas en disciplinas. El club trascendió los límites de una cancha de fútbol. Esa participación constante de socios, hinchas y familias no solo explica una evolución deportiva, sino también social, porque Alvarado expandió sus colores por toda la ciudad y se consolidó como un espacio de encuentro, formación y pertenencia para generaciones enteras. Desde realizar curaciones rudimentarias en un almacén en 1928 a consolidar una villa deportiva de primer nivel y un polo educativo. En una época donde el fútbol argentino debate intensamente la privatización, la historia de Alvarado nos expone cómo se construye una identidad colectiva y territorial irrompible. Alvarado cambió de canchas, de dirigentes y de categorías, pero nunca perdió el vínculo con la gente que lo sostuvo en los momentos más difíciles. El hincha de Alvarado siempre tiene lo mismo, que la pasión por el club, por el fútbol. Busca en el club lo que a veces por ahí le falta en la vida. Esto fue Un Club a la Vez, un podcast realizado por Candela Cravas, Benjamín de la Croix y Santiago Westenberg. Para escuchar más historias de clubes marplatenses, reproducir el próximo episodio.